Hola, ¿qué tal queridos amigos? Mi nombre es Ricardo Gutiérrez. Es un placer estar aquí con ustedes. Eh, el día de hoy quiero ver con ustedes lo que es la fe en la vida. Y como pregunta inicial va de cajón, ¿qué es la fe para ti? ¿Qué es la fe para ti? Reflexiona un segundito y pregúntate, ¿qué es la fe para mí? Bien, mira, la fe es un ingrediente de suma importancia en nuestra vida, y que esta nos va a traer muchos beneficios, y más si está en Cristo, en Cristo, ¿sí? Ya que si queremos agradar a Dios, tenemos que tener fe. Y vas a preguntar, ¿y cómo? ¿Cómo es eso de que si no tengo fe no voy a agradar a Dios? Pues sí, mira lo que nos dice la palabra en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarse a Él es necesario crear, creer, que existe y que siempre recompensa a los que lo buscan. O sea, es para agradar a Dios tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradarle. Entonces, amigo, te invito a que tengas fe para que le agrades a Dios. Además de esto, hay otro ingrediente principal, otro ingrediente más para nosotros. Nosotros vamos a crecer en la fe, ¿ok? En tu vida vas a ir creciendo en la fe. Si das esos pasos gigantescos, ¿sí? De obediencia. O sea, fe y obediencia. Son dos cosas en las que tenemos que trabajar. Fe y obediencia. Fe y obediencia. La fe es una creencia. Es la creencia que es la confianza, es la dependencia. Por lo tanto, también nos hace íntegros, hombres íntegros en la fe. Y que también la fe nos va a servir para persuadir a aquellas personas en las cuales no creen, y podemos nosotros dar un convencimiento y por lo tanto tener la convicción. La convicción, la convicción es creencia o convencidos, esto es lo que quiere decir convicción, de estar convencidos en la fe y en la obediencia. Y que tenemos que tener la certeza, ¿sí? De que la sustancia que está bajo la realidad de algo, de las promesas que Cristo nos dijo, es un sí y un amén. Un sí y un amén. Fíjate bien. Por ejemplo, Apocalipsis 22:13 nos dice una promesa, que Cristo es el inicio y es el final, la culminación, y que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, ¿sí? Esa es una promesa. Por lo tanto, debemos de tener la certeza, la fe, de que al final de los tiempos Cristo va a venir para juzgarnos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener la convicción de que, o más bien la demostración a través de la evidencia. Ya vino Cristo, nos dio la evidencia, nos dio la demostración a través de Tomás. Entonces, como dice Tomás, yo no creo hasta que meta mi dedo en la llaga, ¿sí? Entonces ya nos dio la demostración a nosotros, ¿sí? Ya tenemos la convicción, la esperanza, la confianza, la certeza de que va a venir Cristo al final de los tiempos. Entonces te pregunto a ti, ¿qué es la fe? Bien, San Pablo nos da una definición muy concreta, pero muy sustanciosa,
y muy profunda. Mira lo que nos dice San Pablo en Hebreos 1. La fe es el fundamento de lo más que se espera y la prueba de lo que no se ve. La fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Eso es lo que dice San Pablo en Hebreos 11:1, perdón. Entonces, tenemos que tener la esperanza de aquello que nos espera en el futuro y de que no se vaya a ver, eso no se ve. Entonces, dichosos aquellos que creen sin haber visto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la fe? La fe es confiar. La fe es confiar. Confiar con total seguridad, una firmeza, seguridad en que van a suceder las promesas de Cristo. Confiar en la esperanza que ésta es segura. Que confiar en total convencimiento, con un total convencimiento. Por lo tanto, los lleva a tres áreas de conocimiento. Fíjate, la creencia, la revelación divina y la confianza. La creencia es una verdad basada en la relación divina con la confianza personal en Dios y en algo que Él nos hará realidad. Fíjate, tres áreas de conocimiento: creencia, revelación divina y confianza. No se te olviden esos tres, ¿sí? Porque la creencia es una verdad hacia la revelación divina. Y te preguntarás, bueno, ¿y cómo nació esto de la fe? Bueno, vamos a Gálatas 3:23, en el cual nos dice: antes de que llegara la fe, éramos prisioneros de la ley y esperábamos encarcelados que se manifestara la fe. La ley nos sirvió de acompañante para conducirnos a Cristo y así poder recibir la salvación por medio de la fe. ¿Te fijas? Entonces, los israelitas, estos antes no tenían fe, se basaban todo en la ley, pero les sirvió como un acompañamiento, una preparación para la venida de Cristo, hasta que Cristo llegó y fue revelada la fe. Entonces, se dio una orden de Dios a través de la fe. ¿Cuál es ese orden? Mira, nosotros ponemos generalmente los sentimientos primero, y luego la fe, y luego los hechos. Que debería de ser al final los sentimientos. Primero la fe, hechos y sentimientos, ¿sí? Pero la mayoría de nosotros ponemos primero los sentimientos, ¿sí? Y que no es correcto, porque nos quedamos con lo bonito, con lo, ay, qué hermoso, qué bello. ¿Y la fe dónde quedó? Entonces, la fe, los sentimientos deben de quedar al último. Primero la fe, y luego los hechos, y luego los sentimientos. Ya que Dios mismo tiene fe en que nosotros vamos a cambiar. Y que lo hace por hechos. Fíjate bien, sus obras de Dios, ¿sí?, manifiestan y confirman sus palabras. Y las palabras proclaman y explican sus obras. También nosotros debemos de ser iguales. ¿Sí? Que nuestras palabras proclamen y expliquen todas nuestras obras. Y las obras manifiesten y confirman nuestras palabras. ¿Sí? Debemos de hacer caso a Dios, copiarle a Dios esa verdad. Así como dice Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. ¿Sí? Entonces, dice Santiago, dame razón de tu fe y yo te doy razón de mi fe con las obras. ¿Sí? O sea, no se vale decir que yo nomás tengo fe. ¿Y qué has hecho? Demuéstrame tu fe, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos dice que la fe produce muchas cosas. Primero, una visión en la cual va a producir sueños, visiones, imágenes en tu espíritu, sobre todo lo que tú esperas ser, en un tiempo futuro, ¿sí?
Lo que produce la fe también es una convicción, ¿sí? Es una convicción en el cual Romanos 10 nos dice que el oír la palabra de Dios, ¿sí? La fe viene del oír la palabra de Dios, ¿sí? La fe viene del oír, no viene del ver. Qué grande es el Señor. Porque Tomás dijo, yo no voy a creer hasta que no meta mi dedo en la llaga. Entonces hasta que no vio. Pero nosotros no vamos a verlo, sino vamos a oírlo a través de su palabra y a través de todas sus obras que ha hecho Dios. Y por lo tanto nosotros somos más dichosos que aquellos que lo vieron, ¿sí? La evidencia. Entonces la palabra de Dios también puede producir fe por medio de la proclamación profética. Esta es activa en tu espíritu. Porque tú llamarás lo que no es como si fuese, nos dice Romanos 4. ¿Sí? Llamarás lo que no es como si fuese. Y también produce cumplimiento. Dios siempre cumple lo que dice, ¿sí? Cuando Dios habla, cumple su palabra. Eso que no nos cabe duda. Ahora, dice, una fe sin obras o una fe con obras, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué hacer obras? ¿Por qué hacer obras? En un momentito más regresamos con esta pregunta para que tú la medites, mientras vamos a analizar un poquito la fe, una fe verdadera de corazón, ¿sí? Una fe en la cual la consecuencia natural de la salvación es la consecuencia natural de nuestra salvación, es dar frutos, es hacer obras. Fíjate bien, ya se están haciendo como un círculo en el cual dice la conveniencia natural es dar frutos, hacer obras. Entonces es como un círculo vicioso. Hago fe, obras, fe, ¿sí? Entonces, pero esta fe debe de ser de corazón para que nosotros todo lo que hagamos haga con fe, el convencimiento de que se va a realizar. Ahora regresamos a la pregunta, ¿por qué hacer obras? Y tú me contestarás en este tiempo que te di para pensar, reflexionar, que hacemos obras para ser salvos. Yo te voy a decir que estás equivocado. No hacemos obras para ser salvos. Hacemos obras porque ya somos salvos. Cristo ya vino a salvarnos, ya nos dio la salvación. Por lo tanto, estamos salvados. Pero esto no quiere decir que al estar salvados ya no voy a hacer obras. Ahora tengo que hacer más obras, ¿sí? Tengo que hacer más obras para alcanzar y ver a Dios, que es nuestra meta principal, volver a Él, ¿sí? Ahora tenemos la fe, una fe de obediencia. Una fe de obediencia. Fíjate bien en lo que dice Hebreos 11:8. 11:8, el cual nos dice: por la fe Abraham, obediente a la llamada divina, salió hacia una tierra que iba a recibir en posesión, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra que se le había prometido. Habitó en tiendas, y lo mismo hicieron Isaac y Jacob. ¿Sí? Fíjate, obedeció. Abraham obedeció sin dudar. Por lo tanto, tuvo fe. Salió de su tierra. Ahora sí, como dicen en mi rancho, ¿no? Para donde apunta el guarachi, para allá nos vamos, ¿verdad? Entonces así Abraham, con la confianza y la fe que Dios le dijo: sal de tu pueblo, sal de tu tierra, para recibir una posesión. ¿Posesión dónde? ¿Qué?
Él estaba a gusto ahí. Entonces tuvo que salir, porque Dios se lo dijo. Tuvo fe, tuvo fe. Y luego además a los 100 años llegó otra promesa a Abraham, que iba a ser, que iba a ser padre de multitudes. ¿Sí? Y él creyó. A los 100 años. ¿Cuánto tiempo esperó? 100 años. Yo pienso que a muchos de nosotros ya hubiéramos tirado la toalla, ¿no? ¿Cómo no voy a ser padre de multitudes, no? Pero él creyó. Él creyó. Abraham creyó. Y por eso se le llama al padre de la fe. Pero tenemos otro gran ejemplo. Otro gran ejemplo, que es María. La Virgen María. La bienaventurada. La siempre Virgen María. ¿Sí? La que siempre nos acompaña, la Madre de Dios, la que siempre estamos con ella, todos los que somos marianos, veneramos a María para que interceda ante su Hijo para cualquier problema que tengamos, ¿verdad? Y mira nada más lo que es el ejemplo. Dice, él se acerca el ángel a María y le dice, Lucas 1, le dice, nada es imposible para Dios. Le dice, ¿cómo voy a...? Porque vas a ser madre. Dice, ¿cómo voy a ser madre si no tengo varón? Nunca he estado en intimidad con varón. Y le dice, nada es imposible para Dios. Y María asentó, dijo sí, hágase, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dijo sí, sin dudar, sin titubear, se entregó a Dios. ¿Y cuántos nosotros nos habla y nos hacemos sordos, ¿no? Nos hacemos sordos y no aceptamos, hágase según tu palabra. Y luego le dice el ángel que su prima Isabel estaba embarazada, en el cual dijo, no, yo voy a visitar a mi prima para poder ayudarla en lo que se ofrezca. ¿Sí? Y en cuanto a Isabel la ve, dice, dichosa la que ha creído, le dice María, dichosa la que ha creído que se cumplirán las obras que le fueron dichas de parte del Señor. ¿Sí? Dice, dichosa aquel que ha creído, dichoso tú que has creído, dichoso tú que has creído que se cumplirán todas aquellas promesas que ha hecho el Señor. ¿Sí? Fíjate. Ahora la fe de María se transmitió de generación en generación. De generación en generación se fue transmitiendo su fe. ¿Sí? Igual nosotros también debemos de transmitir a nuestros hijos, a tus hijos, ¿sí? Esa fe, esa total seguridad en la que tienes en Cristo, en la Virgen María, para que se hagan todas sus promesas y todo lo que tú quieras que te conceda Cristo y la Virgen María. Mira, la fe tiene bastantes características, ¿sí? Son muchas características la que tiene. Primero, que la fe proviene de Dios, es un regalo de Dios, eso que no te quede la menor duda, ¿sí? En Hebreos 12:2 nos dice, y dice, Hebreos 12:2, fijaos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, el cual, animado por la alegría que le esperaba, soportó sin acobardarse la cruz y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fíjate bien, Dios es el perfeccionador de la fe. Por eso los israelitas esperaban, creían en la ley, y cuando llegó Cristo, entonces ya perfeccionó la fe, dio la fe, ¿sí? Por lo tanto, proviene de Dios, es el perfeccionador. Cristo es Dios.
proviene del oír la palabra de Dios. Esto lo vamos a ver en Romanos 10:17. La fe es una sola. La fe es universal. La fe también es personal. La fe es colectiva. ¿Sí? Cuando vamos a la iglesia, pues todos los que vamos tenemos fe. Y es dada solo para los creyentes. Fíjate bien, es dada solo para los creyentes. Y vamos a verlo en Gálatas 3:22. ¿Sí? Dice, pero la escritura presenta todas las cosas bajo el dominio del pecado, para que la promesa hecha a los creyentes se cumpla por medio de la fe de Jesucristo. A los creyentes, nada más a los creyentes se les va a dar, ¿verdad? Entonces, la fe también tiene bastantes promesas en las cuales se nos va a cumplir. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarse a Él es necesario creer que existe y que siempre recompensa a los que lo buscan. ¿Sí? Entonces es necesario creer para que se cumplan esas promesas. Si no creo, pues no se van a cumplir esas promesas para mí, porque a lo mejor las desconozco. ¿Sí? Todos aquellos que lo buscan, nada más. Y hay muchas características que a lo mejor se me van a ir escapando, pero tú puedes ir agregando unas. Por ejemplo, la fe obra milagros. Es lo que siempre hemos creído, ¿verdad? Si tu fe fuera como un granito de mostaza, moverías montañas, ¿verdad? O sea, obra milagros. ¿Qué tan grande es tu fe para que obre milagros? Alcanza el perdón y la santificación también. Pone la fe, una característica es de que puede ser examinada. Sí. ¿Qué tanta fe tienes? ¿Hasta dónde llega tu fe? Otra puede ser negada. ¿Sí? Una fe negada. Otra característica es que debe defenderse. Tú debes de defender tu fe. Tienes la obligación de defender tu fe. Es un mandato, que es para defender tu fe. Otra más es que por las obras, la fe por las obras, llegamos al amor. Purifica el corazón y realizamos grandes logros. Podemos hacer grandes cosas por medio de la fe. Y te estoy hablando muchas cosas de la fe, y podemos hablar muchas cosas de la fe. Y tú te preguntarás, ¿y cómo puedo desarrollar o aumentar mi fe? ¿Cómo puedo hacer esto? Dime. Y a veces decimos, creo, Señor, pero ayúdame a tener más fe, ¿verdad? Como lo dice Marcos 9. Creo, Señor, pero ayúdame a tener más fe. En unas Biblias dice incredulidad. Creo, Señor, pero quítame la incredulidad. ¿Sí? Ayúdame a conocer la verdad. Ayúdame a tener más conocimiento de ti. ¿Sí? Porque a través del conocimiento, si tú conoces a Cristo, vas a tener fe. Si no lo conoces, pues no puedes llegar a tener fe. No puedes amar a aquel que no conoces. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mira, primero, para conocer a Dios, para conocer a Cristo, tenemos que acercarnos primero a estudiar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, o como tú la conozcas, ¿sí? Ese es el primer paso que tenemos que dar. Hay muchas parroquias en las cuales ya hay escuelas de Biblia. Está el Instituto Bíblico Católico, están muchas ya escuelas de Biblia, donde tú puedes ir, acercarte y preguntar dónde hay escuelas de Biblia en tu parroquia, y te van a decir. Es acercarte a estudiar la palabra de Dios, o círculos bíblicos, ¿sí? Otra es buscar más la presencia de Dios. ¿Y cómo vamos a buscar la presencia de Dios? Bueno,
acércate a la misa, a la Eucaristía, a los sacramentos, a la reconciliación, reza el rosario, bendice los alimentos, bendice a tus hijos. Ya te estás acercando a Dios, ¿sí? La presencia de Dios. Otra más, pues visualiza las promesas de Dios, ¿sí? Vamos, ve qué promesas le hizo a Abraham. Te haré padre de multitudes, así si sabes contar las estrellas, entonces así va a ser tu descendencia. Y así lo fue. Entonces tenemos que visualizar las promesas de Dios. Otra es eliminar las confesiones negativas. ¿Y cómo es esto? Bueno, generalmente decimos no tengo, no puedo, no tengo tiempo para ir a la escuela, no puedo porque trabajo, no puedo porque mis hijos, no puedo porque mi marido, no puedo porque no sé, etcétera, etcétera. Entonces hay que eliminar el no tengo y no puedo. Estas palabras yo pienso que no deberían de existir en nuestro vocabulario, pero lo manejamos a la perfección, estas palabras, ¿no? El no tengo y no puedo. Bueno, otro tip es renovar la mente. Es borrón y cuenta nueva, ¿sí? Hacer dejar al hombre viejo y empezar uno nuevo, ¿sí? Un nuevo formato, ¿sí? Un nuevo hombre, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer esta renovación de mente? Es rodeándose de personas de fe. Si nosotros nos rodeamos con gente que no tiene fe, pues nos va a contaminar, nos va a convencer que mira, ¿para qué rezas? Mira, que para qué vas a misa, mejor quédate a echar unas chavelas aquí con nosotros, o a ver fútbol, o X cosa, ¿no? Lo típico, ¿no? Y pues nos gana el mundo y pues no vamos. Pero tenemos que rodearnos de la gente que tiene fe, y escuchar mensajes de fe, más que nada, ¿no? Ver qué mensaje nos dice el Papa, qué mensaje nos dice los santos, ¿sí? ¿Qué mensajes más hay cuando vamos a misa, ¿no? Que tenemos que analizarlo perfectamente. Todas las bendiciones de Dios vienen de la fe. Todas las bendiciones vienen de la fe, la cual se basa en la verdad de Dios. En la verdad de Dios, ¿sí? Entonces, ¿y qué significa esto? Bueno, que el justo por su fe vivirá. Eso nos dice Hebreos 2.4. ¿Sí? Hebreos 2.4. El justo por su fe vivirá. Y hay dos verdades que le quiero compartir con ustedes. La obra redentora de Jesucristo se contempla y recibe por la fe. Única manera de recibir la salvación. Por la fe, la única manera de recibir la salvación. Desde ese momento en adelante, el cristiano debe aferrarse a la fe, debe agarrarse, abrazarse a la fe para seguir en este mundo. Para seguir en este mundo. Entonces, mira, la obra redentora de Jesús ya la conocemos y ahora hay que aferrarnos a Él. A Él. ¿Sí? Es como ir en un vehículo que trae un cargamento y este cargamento pues va a estar lleno de dádivas, promesas escritas por la Biblia, ¿sí? Esto es, y que viva la fe, que viva la fe. Pero más que nada, mira, te vas a dar cuenta de que hay varios tipos de fe. Hay varios tipos de fe. La primera, la fe natural o la fe natural humana, ¿sí? La fe natural o humana proviene de las expresiones de nuestro diario vivir. Por ejemplo, una persona trabaja y lo que confía en que en X día, primero o el 15 de cada mes, pues va a recibir su billete, su dinerito, ¿sí? Entonces él está confiado en que les van a pagar. Tiene la fe, la convicción de que le van a pagar, ¿sí? Otro ejemplo es de que, por ejemplo, una persona está enferma y visita al médico y tiene fe en el médico, el cual está capacitado para poder ayudarle o mejorar su enfermedad, ¿sí? Igual las medicinas. Le tenemos fe en las medicinas porque nos van
a, a mejorar un efecto positivo en nuestra enfermedad, que tenemos fe. Por lo tanto, es una fe natural. Otra más, una fe emotiva en cuanto al Evangelio. Es aquella la que causa un gozo inicial al oír el Evangelio, pero no dura, no permanece. ¿Sí? Ve en tu Biblia Mateos 13:20 y me vas a confirmar. ¿Sí? No dura, no permanece. Es lo que les decía al inicio, nos quedamos con el sentimiento, pero el sentimiento se va, no perdura. Duran unos minutos, segundos, qué sé yo, dependiendo de la persona, qué tan hondo le ha llegado el sentimiento del Evangelio. ¿Sí? Pero ya después se va, se pierde. Una fe infructuosa, muerta, no da frutos por el afán de que la vida la ahoga. No sirve por el Espíritu Santo. Y aunque puede permanecer viva por más tiempo, el fruto no lo deja ver. ¿Sí? Vayan a Mateo 13:21, ¿sí? Y ahí se los va a explicar perfectamente. Si no da fruto, ¿sí? A la gente nos gana el mundo. Otra fe, una fe verdadera. Mientras la fe humana obra de acuerdo con las circunstancias que nos rodean, la fe bíblica en Cristo es la seguridad de que su obra es el refugio, el acuerdo de los resultados que le esperan. Es la definición de Hebreos 11:1, ¿sí? El acuerdo a resultados que nos esperan. Y hay un autor, vi un libro de un autor teólogo español, José María González, que su libro se titula Creer es comprometerse. ¿Sí? Y así es, o sea, la fe es comprometerse, no nomás conmigo, sino con Cristo, con la Virgen, comprometerse con mis vecinos, comprometerse con mi prójimo. Eso es creer, ¿sí? Comprometerse. Entonces muchos, los que trabajamos en parroquia, no queremos comprometernos a trabajar o a tener algún puesto, un nombramiento como coordinador, como miembro de equipo básico, cosas así, porque no queremos comprometernos. Igual como un matrimonio, ¿no? Aquellos que no están casados y le decimos, ay, ¿por qué no te casas? No, ¿para qué? Porque no quieren comprometerse. ¿Sí? Entonces el creer es comprometerse, porque aquel que sabe más se le pide más, aquel que tiene fe se le va a pedir más. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué debo creer en Dios? Esa es la pregunta que te hago. ¿Sí? Si no te quieres comprometer, entonces la pregunta es, ¿por qué debo creer en Dios? ¿Sí? El hombre es criado con una medidita así, una medidita de fe. Esto es porque el hombre necesita creer en algo o en alguien. Nosotros los católicos no creemos en algo, creemos en alguien, ¿sí? Que es muy importante. Mira bien, los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nuestro Creador, y fuimos creados en una medida de fe precisamente para creer en Él, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nos alejamos de Dios? ¿Qué pasa? Por el pecado. Esa es la manera en que te alejas de Dios, el pecado. Nos olvidamos de Él, dejamos de creer en Él, ¿sí? Pero esa medidita que tienes de fe permanece ahí latente. No la perdemos tan fácilmente, ¿sí? Entonces ahí está latente. En cuanto nosotros tengamos poquita de fe, nos pique, va a entrar en acción esta fe, ¿sí? Y entonces el hombre, al alejarse de Él, al no creer en Él,
pues buscamos en algo en que creer. Si buscamos en algo que creer. Y el hombre busca o inventa sus propias creencias. Por ejemplo, agüeros, supersticiones, magia, dioses, filosofías que vienen de no sé dónde. Pero todas estas cosas de creencias, el hombre se siente vacío, un enorme vacío, una enorme inconformidad, ¿sí? Entonces, todas nos lleva a que hay muchas creencias en el mundo, muchas, que no te imaginas, que yo a veces me platican de cosas y digo, wow, se lo sacaron de la manga esto, ¿no? De cómo es eso que... Bueno, ¿para qué les digo, no? Vamos a comprometer otras creencias. Bien, pero ojo, mucho ojo con esto. Una creencia no implica que sea verdad. Fíjate bien, una creencia no implica que sea verdad. Por lo tanto, una creencia, nos dice el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que es el crédito que se presta a un hecho, una noticia como seguro o cierto. Y hay muchas creencias que ni son seguras, ni son ciertas, ni que es un hecho. Entonces debemos de pensar, ¿sí?, que no todas las creencias implica que sea verdad. Pero la pregunta que te hice, ¿por qué creer en Dios? ¿Por qué debo creer en Dios? Entonces mi respuesta sería esta. Porque según la definición que ya nos dimos, la Real Academia Española, entonces nos dice que Dios es real. Dios existe. Es nuestro creador y que además te ama, nos ama a todos y a cada uno de nosotros. Nos ama, tengo por seguro, ¿sí? Es nuestro Padre eterno. Él es el fiel, el misericordioso. A través de Él, de Cristo, tuvimos la salvación. Y que soy pecador. Gracias a que soy pecador, Dios mandó a su Hijo, su único Hijo, al mundo para podernos salvar. Y que la responsabilidad es mía y tuya haber tomado el lugar de Cristo, no Cristo el lugar tuyo, ¿sí? Pero Cristo quiso tomar tu lugar para salvación de todos nosotros. La palabra de Dios, ¿por qué creer en Dios? Es porque la palabra es una autoridad. Y te la voy a poner así, ¿sí? ¿Por qué creer en Dios? Si no creemos en Dios, estamos negando nuestra propia esencia, ¿sí?, que es semejante a Dios, imagen y semejanza de Dios. Estamos negando la esencia en Él. Si no crees en Dios, entonces no eres semejante a Él. No eres semejante a Él, ¿sí? ¿Por qué creer en Dios? Fíjate bien, en Dios no es algo, es alguien usado. Entonces es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas trinitarias, ¿sí?, la Trinidad, porque son dignos de fe. Es nuestra la entrega total. Si ellos se entregan totalmente, y nosotros también nos debemos entregar todo completamente, ¿sí? Son los únicos seguros, eso te lo garantizo. ¿Por qué creemos en Dios? Porque es nuestro Padre bueno, y que a través de Jesucristo se ha manifestado su amor y nos ha dejado ver la cara oculta de su ser. A través de Cristo conocemos al Padre, ¿sí? Conocemos al Padre, ¿sí? Ahora, los cristianos, los hermanos no católicos, nos critican mucho a los católicos por que tenemos muchos dogmas, somos criticados, pero ellos se basan en que la Biblia es solamente la Biblia y que ellos pueden interpretar la Biblia personalmente, ¿sí? Pero yo les digo que cuando se interpreta la Biblia personalmente, estamos interpretándola a nuestro beneficio, a nuestras
conveniencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros desarrollamos dogmas, aquí se juntan gente especializada, doctora, gente estudiada, la cual dicen que es un dogma y no es una interpretación personal, ¿sí? Por lo tanto, tenemos la siguiente definición que dice de dogma. Un dogma es una verdad que pertenece al campo de la fe o a la moral, que ha sido revelado por Dios, transmitida de los apóstoles a través de la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el magisterio de la Iglesia, propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de todos los fieles. ¿Sí? Entonces, el dogma es una verdad que es absoluta, es inmutable, es una verdad que no cambia para nada, ¿sí? Y que está basada en la fe y la moral, nos dice la definición. Entonces, primero ya vimos lo que es la fe, pero también nos dice que es la moral, debe estar implícita de las buenas costumbres, ¿sí? A través de las buenas costumbres, las buenas modales, ¿sí? Que tenemos y que ha sido revelado, es la parte que Dios se revela, se da a conocer a través de un dogma, ¿sí? Y que nosotros nos basamos en esas tres cosas: Biblia, tradición y magisterio de la Iglesia, que viene siendo el cuerpo eclesial, en el cual lo estudia, lo manifiesta, lo interpreta la tradición y la escritura para que proponerle a todos nosotros su aceptación a través de todos nosotros los fieles, ¿sí? Pero para que te quede más claro, el dogma es una verdad religiosa, eso que ni cabe, que ni qué, ¿sí? Es una verdad religiosa. Fíjate bien, por un lado está Dios. Cuando Dios habla es un dogma. Entonces, ¿qué hace el hombre? Escucha a Dios. Por lo tanto, cuando esto es la base de la fe, es la humildad, ¿sí? Y que estamos convencidos de que todo viene de Dios. Ahora, si el hombre escucha, ¿sí? La Iglesia, pues es la que transmite esta doctrina que Dios nos dio. Transmite. Entonces el cristiano, ¿qué hace? Asume. Y esa es la base de la sumisión, ¿sí? Y que la Iglesia es la mediadora de estos dogmas, ¿sí? Estos dogmas. Entonces quedamos que el dogma o la Iglesia, esta verdad religiosa, la teología, es una ciencia de la verdad religiosa, divina y eclesial, ¿sí? Entonces, este misterio que es un don de Dios, un don de Dios, es la base de la fe, es la base de la humildad, ¿sí? Es la base. Y que esta verdad religiosa viene de Dios. Y que esta verdad religiosa, la mediadora, es la Iglesia, ¿sí? Así de fácil. Entonces, Dios habla y la Iglesia transmite. Dios habla, el hombre escucha. Dios habla y el hombre transmite la doctrina. El cristiano asume, ¿sí? Esa es el dogma, la base o el círculo de un dogma. Ahora, nosotros tenemos muchos dogmas, por eso nos dicen que somos una iglesia dogmática, no es una iglesia de fe, ¿sí? Pero somos una iglesia dogmática, sí, somos una iglesia dogmática, porque hay cosas que debemos de creer, y para todos, aún aquellos que no son católicos, que profesan un credo cristiano, deben de creerlo. Por ejemplo, el mayor de todos es que el dogma sobre Dios, sobre Yahvé. Ese es el mayor de todos, ¿sí? Y que encierra sobre Dios varios más. O el dogma sobre Jesucristo, ¿sí? Y que muchas veces también los católicos estamos criticados, ¿sí? Por los dogmas marianos. Son muy criticados por los hermanos no católicos, ¿verdad?
Entonces, o el Papa y la Iglesia, ¿sí? También es un dogma, ¿sí? Es un dogma creer en el Papa y la Iglesia. Y también sobre el dogma de los sacramentos, el dogma del infierno, el dogma del purgatorio, el dogma de la parucía, ¿sí? Que los católicos debemos de creer, que tenemos que creer. Si nosotros negamos el dogma del purgatorio, entonces no eres católico. Si nosotros los católicos negamos el dogmas marianos, entonces no eres católico. Entonces, al negar cualquier dogma de nuestra doctrina católica, es no ser católico. Aunque digas, es que no existe el infierno, no existe el purgatorio, no eres católico. ¿Sí? Entonces es un dogma de fe. Dogma de fe. Y la parte dogmática que encierra un resumen o hace un resumen de todos nuestros dogmas es nuestra profesión de fe, el credo. El credo que hacemos cada vez que vamos a misa y hacemos nuestra procesión de fe. Pues bien, muchachos, hasta aquí. Espero que les haya gustado este video que estamos haciendo. Lo titulé la fe en la vida, sí, en nuestra vida. Espero y que te haya servido para que aumentes tu fe. Muchas gracias. Se despide Ricardo Gutiérrez y deja tus comentarios, tus dudas aquí en mi live página. Gracias, hasta pronto.